Ok, muy buenos días a todos ustedes nuevamente, aquí con otro video tutorial de lo que es sistemas eléctricos de potencia. Bien, para el día de hoy tenemos una temática que es una extensión al flujo de carga convencional, que es el control de intercambio entre áreas de potencia. Esas áreas pueden ser, digamos, propias o sea, pertenecer a una única nación, o puede ser un intercambio binacional, ¿no es cierto? Entonces yo tengo pactado, normalmente estos intercambios de energía se hacen en esos términos de energía, en energía, es decir, en tiempo. Pero aquí pues lógicamente un pequeño intervalo que sería en potencia, ¿no es cierto? Y lógicamente pues el consolidado daría en energía. Bien, entonces para ver cómo cuál es el tratamiento de este tipo de problemas de intercambio de potencia entre áreas, una área 1, una área 2, o una área A, una área B, llamémoslas como sea. Vamos primero a hacer el correspondiente dibujo, ¿cierto? De áreas. Simplemente tendríamos el caso más sencillo, más básico, que serían dos barras generadoras. Y este ejemplo ya lo hemos utilizado para otras casuísticas. ¿Cierto? Y vamos a dibujar simplemente aquí una unidad generadora y otra unidad generadora, ¿cierto? Pues, con un enlace respectivo. Y recuerden que estos links son en DC porque estamos analizando sistemas DC. Entonces básicamente vamos a colocar aquí el más al lado de la barra activa, llamémosla así, o energizada, y la otra barra es a potencial neutro, que normalmente la obvio no la estoy dibujando. En los sistemas eléctricos de potencia es normal no dibujar la barra a potencial neutro. Bien, entonces, y una barra de demanda, dibujámosla acá, también enlazada hacia las centrales o unidades generadoras. Digamos el típico sistema en delta, ¿no? De un sistema eléctrico de potencia, de un microsistema. No pierde, digamos, la importancia ni la validez el hecho de que estemos analizando microsistemas. De hecho hay tesis en las cuales muchas veces se trata, es a partir de esos microsistemas los análisis, para mostrar más el contenido de fondo que de forma, ¿no? Bien. Y una demanda ahora. Vamos a hacer una división, una partición más bien del sistema en esas dos áreas. Vamos a hacerlo aquí con azul. ¿Sí? Entonces, a esta primera área del lado superior izquierdo vamos a llamarla área A o área 1 en romano, y a esta otra área del lado inferior izquierdo vamos a llamarla área 2 en romano, ¿cierto? Independiente si esta división puede ser netamente por división de activos, que estos activos pertenecen a esta área y estos activos de construcción constructivos pertenecen a esta otra área, ¿cierto? Puede ser una división entre empresas, como digo, en cuestión de activos. Puede ser una división regional, ¿cierto? Donde las áreas operativas están divididas así, no necesariamente son áreas de divisiones departamentales, o sea, políticas, sociopolíticas, no. Puede ser una división entre naciones, perfectamente.
Pero más que eso estamos analizando cualquiera de esos tipos, pero es el intercambio. Entonces habría un intercambio definido previamente, ¿no es cierto? Especificado de schedule o como quieran llamarlo. Bien, para ese intercambio, lógicamente, en estos puntos, en estos dos puntos, que vamos a llamarlos a su vez nodos frontera, a colocarles ese nombre, que serían nodos frontera. Vamos a utilizar una nomenclatura, la vamos a colocar aquí a este lado. Entonces vamos a colocarle nodos frontera, ¿no es cierto? ¿Sí? Para hacer referencia que esos no son interruptores como tal. En esos nodos frontera, pues independiente que haya, debe haber unos interruptores de línea, ¿no? Pero independiente más que eso, es que en estos nodos frontera debe haber medidores bidireccionales, ¿no es cierto? Debe haber medida bidireccional. Eso sí es clave, ¿no? Bien, digamos, hasta ahí vamos claros. Esa medida bidireccional, digamos, según el código de redes, que aquí para propósitos nuestros en Colombia es la CREC, que lanza unas resoluciones y las actualiza, digamos, harían parte como el código de medida, ¿cierto? Podría ser, digamos, la 034, 038, alguna resolución modificatoria, pero al fin y al cabo lo que tenemos, y principalmente lo que quiero hacer énfasis, es que esa medida bidireccional pues tiene que tener algún tipo de exactitud, ¿no es cierto? Pero ya al margen un poco de lo que es el campo de mediciones en sistemas eléctricos de potencia, que ese también es un campo especializado, es simplemente para que tengan en cuenta bidireccional, porque el intercambio puede ir incluso en un mes, en una semana, en un periodo de tiempo determinado, ya no de potencia sino de energía. Podría ir definida del área 1 hacia el área 2 como positiva, o del área 2 hacia el área 1 como positiva. Bien, para nuestro caso, esos intercambios, que serían la suma de los dos intercambios, digamos la potencia medida, esta potencia medida sub 1, lo llamamos la sub 2, y esta otra potencia medida sub 1, ¿sí? La suma de esas dos potencias, o sea, la sumatoria de las potencias medidas de ese intercambio, sub i, sumatoria en i, está especificada, y para nuestro caso la podemos especificar, ¿sí? Esa es la potencia neta de intercambio, ¿no? Entre 1 y 2. La vamos a definir entre 1 y 2 como positiva, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocarle un super índice de un más acá, potencia neta definida como positiva entre las áreas de 1 hacia 2, ¿correcto? Bien, entonces esa sumatoria de esos dos puntos de medida, digamos, si es potencia en un instante determinado, la quiero determinar a través del flujo de carga óptimo, no la quiero determinar, la tengo ya determinada como variable, no variable, sí, puede ser, digamos, una semivariable, yo la llamo como una constante especificada, pero no es una constante como tal. Podríamos definirla, que es intercambio, y para eso construir un ejemplo que sea 1 por unidad, ¿cierto? 1 por unidad, ¿cierto? Bien, o sea, está especificada, es conocida como dato de entrada. Y para esta potencia de demanda vamos a darle un valor que es la potencia de demanda en 3, en la barra 3. Como hemos venido trabajando, serían 2 por unidad. Bien, bajo esos condicionamientos, y que no se nos olvide darle nombre a las barras de referencia, general sería la barra 1, esta sería la barra 2 y esta sería la barra 3,
¿correcto? Bien, hasta ahí estamos bien. Aquí no hay nada escrito aquí para arriba, nada por la... Ya teniendo en cuenta eso, vamos a mirar lo siguiente, que lo siguiente sería, bueno, voy a especificar un voltaje. Mire, cuando tengo dos áreas y un intercambio definido entre ellas, este generador, por ejemplo, de esta área, un generador cualquiera, en este caso pues apenas tengo uno, lo voy a definir como el generador slack de la barra de la área 1. Entonces este sería como el generador slack de la barra del área 1, perdón. ¿Cierto? Y este otro, de la barra 2, que ya pertenece al área 2, sería el generador slack. Colocarlo para que sea generador slack del área 2, ¿cierto? ¿Qué connotaciones tendrían esas áreas? Es la gran pregunta, ¿no? Bien, ¿qué tendría que yo tener definido de antemano? De antemano yo no puedo definir, por definición del flujo de carga convencional, yo no defino potencias a priori de las barras generadoras slack, y de hecho no utilizo las ecuaciones que se deriven de esas barras, las ecuaciones nodales, ya sea en términos de Y-bus o Z-bus, para este caso en términos como es un modelo de C, en términos de C-bus, que sería el que plantea Y-bus en alterna, C-bus que es matriz de conductancia, y o matriz R-bus, que sería la matriz de resistencias de bus, ¿no es cierto? Que sería el inverso, y para este caso habría que definirla especialmente porque si se toman todas las barras son activas, no hay una barra de referencia neutro con un elemento de unas barras activas conectadas a esa barra de referencia neutra. Por lo tanto, pues lógicamente ahí la inversa no existiría, sería una transformación singular y ahí habría problemas, ¿cierto? Para definir una matriz R-bus, pero lógicamente uno puede hacer cualquier tratamiento matemático para que sí tenga inversa, ¿no es cierto? De una dimensión menor, pero sí la tendría. Bien, no sería 3×3, creo que sería 2×2 la R-bus de un sistema así. Pero volviendo al cuento, lógicamente el análisis lo puedo hacer en términos de la matriz de conductancias de nodo o la matriz de resistencias de nodo. Aquí es independiente. De hecho, yo utilicé la matriz de conductancias de nodo, ¿sí? Y que es la más común en la literatura. Bien, entonces yo al principio no puedo, dése cuenta que la condición de entrada no es decir, por aquí digamos da 0.8 y por aquí entran 0.2, entonces ya tengo el 1, ¿correcto? Si no tengo es la sumatoria, porque perfectamente podría venir aquí venir 0.2 y aquí para acá, voy a colocar ejemplos. Simplemente, esto es como un ejemplo apenas, de aquí para acá 0.2 en potencia y de aquí para acá en medida me mide que transita 1.2. Entonces, lógicamente como es el intercambio de 1 hacia 2, esto sería como negativa entrando del área 1 a la 2, o sea, menos 0.2 más 1.2 me da 1. Entonces se cumpliría el intercambio, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes tengan dimensionado el problema, ¿sí? O sea, no quiere decir que ambas sean entrando de un área hacia otra, que eso depende de las condiciones definidas también de cada uno de los sistemas de área, ¿no? En potencia, en demandas, podría ser que una demanda fuera importadora y otra demanda fuera netamente exportadora, ¿sí? Es decir, casi nunca se vería, por ejemplo, si esta fuera exportadora y esta importadora, casi nunca se vería que la potencia neta como positiva fuera en el sentido contrario, ¿sí? Si no fuera en este sentido definido como un valor positivo por unidad de ese intercambio, porque una siempre es exportadora y la otra importadora. La una tendría déficit de generación y la otra tenía superávit de generación. Esos casos se pueden dar, ¿bien?
Eso viéndolo de manera cualitativamente, o cualitativa, viéndolo cualitativamente. Bien, entonces el planteamiento de las ecuaciones de flujo básicamente es casi que el mismo, yo lo tengo anotado aquí, pero es muy sencillo. O sea, eso digamos, eso es bien manejable. En CBUS pues yo tendría una matriz CBUS, que sería la suma de las que inciden en ese nodo y todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Para qué nodos tendría? Pues para los tres nodos, este y este. Bien. Realmente como de este y de este no lo trabajamos, yo podría definir, bueno, primero definamos el voltaje en esta barra. El voltaje en 1, pongámosle que fuera 1 por unidad, pero que lo vean en 1 por unidad, ¿sí? 1 por unidad. Entonces, ¿qué incógnitas tendríamos? Este voltaje no lo conozco ni este, para que quede definido completamente ya la solución del problema, para conocer todas las demás variables, digamos variables secundarias o variables derivadas de esta, variables derivadas. Bien. Como son los flujos de corriente, los flujos de potencia, las pérdidas ya serían variables derivadas, ¿no es cierto? Bien, por ahora entonces tenemos que no conozco dos variables, necesito dos ecuaciones. Esta no la utilizo porque esta es una ecuación de un generador SLA y esta es la ecuación del otro generador SLA. O sea, previamente yo no conozco la potencia que va a inyectar esta ni la potencia que va a inyectar esta. ¿Cierto? Sí conozco el intercambio y conozco aquí el balance en el barraje de demanda. Ese barraje de demanda se encuentra que está en el área 2, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Simplemente tendría que plantear la ecuación nodal de acá, de este, la ecuación del intercambio como suma, porque tengo una igualdad y es conocida, son dos igualdades, dos funciones conocidas, algo conocido, con dos incógnitas. Sale una ecuación no lineal, lógicamente, para resolver esos dos voltajes y se acabó. La ecuación de este es muy sencillo, como sabemos, que sería una conductancia de nodal 3, ¿no es cierto?, por un voltaje nodal 3, que no se conoce, al cuadrado, menos, o llamémoslo más como quieran, o sea, si es mayúscula, como quieran, realmente sería un menos como valor, más la conductancia que va de 3 hacia 1 por el voltaje 3, por el voltaje 1, pero el voltaje 1 es conocido, pero voy a anotarlo aquí, esto es conocido, más la conductancia de 3 hacia 2 por el voltaje 3, que es desconocido, por el voltaje 2, que es desconocido. Aquí tengo los dos variables desconocidas y esto sería igual a la potencia entrando. Acuérdense que esto siempre se trabaja como potencias inyectadas, estos modelos. Se pueden trabajar de manera distinta, pero por ahora vamos a dejarlo así. Ya después les explicaré cómo es que se hace para que estas potencias se vean como inyecciones y estas potencias se vean como eyecciones de carga, eyecciones de potencia, vistas por el sistema. Bien, entonces esto es igual a menos 2, ¿no es cierto? Pues yo puedo reemplazar valores aquí, no le he colocado valores a la rama, vamos a colocarlos. Esos valores de rama, vamos a colocarlos aquí en azul, en rojo para que se vea un poquito. Entonces aquí sería 0.01, aquí 0.02 y aquí 0.025, ¿cierto? Y así de sencillo. Entonces ya con esos valores, lógicamente, como estoy tratando con conductancia, sería el inverso de cada uno de esos parámetros y el inverso se voy a aplicar aquí al lado, que esto sería 100, esto sería 50 y esto sería 40. ¿Okay? Entonces, según esos valores de conductancia, es muy fácil, yo puedo reemplazar acá, voy a reemplazarlo por negro. Entonces esta sería la suma de los dos, serían 150 por B3 al cuadrado
menos, realmente es menos como valor, porque es la negativa de la conductancia que conecta entre 3 y 1, que será menos 50 por B3 por B1, pero B1 es 1 por unidad, entonces no necesito hacer ahí nada, menos C32, que sería menos 100 por B3 por B2, que si no la conozco, eso sería igual a menos 2. Esto la hace no lineal y esto también la hace no lineal, ¿no es cierto? Bien. Entonces ya tengo una primera ecuación, ¿cierto? Que es la ecuación en el nodo 3. Entonces vamos a llamar la ecuación A más bien. La ecuación A minúscula. Y vamos a construir la ecuación B minúscula, que sería la de intercambio, que es la suma de aquí y la suma de acá, ¿cierto? Esa ecuación ustedes, digamos, la voy a dejar un poco de tarea, pero es muy sencillo construirla, incluso con base en cualquier otro tipo de, con cualquier tipo de modelo. Es bien sencilla. Ya, 50b3 al cuadrado, para que ustedes la hagan allá, más 40 por b2 al cuadrado, menos 50b3, correcto, menos 50b3, menos 40b2, igual a menos 1. Es decir, yo las planteé saliendo, ¿sí? Saliendo, entonces por lo tanto era menos 1, porque realmente es entrando, o sea, el intercambio es de 1 hacia 2. Entonces lógicamente multiplicando por menos 1, ahí sí hubieran quedado entrando. Eso sí es indistinto, eso es matemática y ya. Tengo dos ecuaciones no lineales, porque mire, esta segunda ecuación en B minúscula es no lineal por estos términos, y la de arriba ya hemos dicho que es por este término y este término. Y hay dos incógnitas, que serían B3 y B2, ¿cierto? Ya les dije, no pude plantear ni esta ecuación ni esta ecuación porque a priori no conozco las potencias que van a generar ni esta ni esta. Esta, por ejemplo, suministraría lo que es el neto del intercambio más las pérdidas, pero eso no lo podemos definir, digamos, de antemano, ¿ok? Porque este voltaje perfectamente podría dar mayor, entonces realmente aquí habría un flujo acá, este estaría suministrando estas pérdidas. Entonces, por eso a priori no se sabe realmente cómo se están distribuyendo ni pérdidas hacia los generadores, ni qué era el flujo de corrientes. Ya solucionando estos dos, ¿por qué método? Por el método de Newton-Raphson. Entonces, por el método de Newton-Raphson, por el Solver, por lo que quieran, por Gauss-Seidel, eso se llega a una solución bueno, realmente la tengo en el computador y la tengo en Excel en este momento. Vamos a tratar de buscarla. Mientras que encuentro la solución que dio, que arrojó, para que ustedes tengan en cuenta, es básico y sencillo el ejemplo, ¿cierto? De hecho, y ahí es donde viene, digamos, como el quid del asunto, esto tiene un patrón, esto tiene como un patrón, dése cuenta, esta ecuación sigue un patrón. Los dos voltajes al cuadrado, que es donde, digamos, donde están los puntos de medida, menos el negativo, y los términos que corresponden a la rama, que une esos dos, digamos, como el equivalente entre esos nodos de medida multiplicados por los corrientes, eso de arriba, aquí abajo sería simplemente multiplicado por el valor a la 1. Es un patrón, es como arriba también, ya se construye casi que por inspección la fórmula. Ahora, llegar a la fórmula, yo quiero que ustedes lleguen a esa fórmula. Bien, pero como les digo también es muy sencillo, es casi que el problema circuital,
convertido en potencia, teorema de Telequien, lo que quieran, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, ya arrancó. ¿Qué otras consideraciones especiales con respecto al intercambio de potencia? Lógicamente esto es un instante de tiempo. ¿Qué podríamos agregar? ¿Qué podríamos decir adicional? Ese intercambio es positivo. En este caso, podría ser por déficit de potencia de esta área. Digamos, aquí podría tener más cosas. Digamos, los generadores aquí están haciendo el balance correspondiente. Y este, digamos, generador de frontera, llamémoslo así, slack de frontera, en este caso, podría ser más interno, el slack, eso es indistinto. Simplemente podría esa área en ese momento determinado tener déficit de potencia, no necesariamente sería todo el tiempo. ¿Por qué? Porque depende de cómo sea el comportamiento de los afluentes, ¿no es cierto? Digamos, si es época de lluvias o es época de sequía, de verano intenso, y esta región fuera muy hidráulica, por decir algo, ¿no? Y esta región fuera muy térmica, que ya no depende del comportamiento de los del clima. Aunque hay una salvedad en cuestión de esto, y cuando ya miremos modelos de plantas térmicas, podremos mirar qué condiciones habría que tener un sitio para que tenga planta térmica, y sí, pues lógicamente habría ciertas condiciones, ¿no? Climáticas, ambientales, geográficas, ¿no? Bien. Centrales de bombeo, pero centrales de bombeo en términos hidráulicos, digamos, no son comunes en un país como Colombia, donde hay una riqueza hidráulica inmensa, cosa que otras naciones no la tienen, por decir algo España y cosas de estas, donde podemos tener central de bombeo, donde en un momento determinado necesitamos que una unidad por acá se convierta no como generadora, sino que se convierte como una unidad de bombeo que realmente coge de un embalse inferior a un embalse superior, para luego en horas punta de demanda, pues volver a generar. O sea, todo eso es aplicable y se podría necesitar un intercambio entre áreas, entre fronteras de países vecinos, ¿sí? Bien, España, Portugal, lo que fuera, o sea, si fuera el caso, ¿no es cierto? Bueno, el equipo entra en la actualización un momentico. Exitosamente. Esperar. Para el siguiente ejemplo, como una revoca, nosotros podemos utilizar optimización, digamos, en el sentido de la optimización, no para este ejemplo, sino para el siguiente video, con respecto a centroides de áreas irregulares, y ya les explico cómo. Listo. Entonces ya tengo los voltajes solución. Los voltajes solución los voy a escribir aquí en rojo, voy a marcar la solución. El B2 solución da 0.995036, 0.99503604, y el voltaje 3 solución es igual a 0.983685, 0.983685, 29, correcto. Entonces vamos a enmarcarlo acá. Y como les digo, más que hacer, digamos, la memoria de cálculos de Newton-Raphson para este problema, les dejo planteados como el procedimiento que se sigue para el intercambio de áreas, intercambio de potencia entre áreas. Algunas razones que son más para el análisis,
porque es este tema cualitativo, como les digo, más de fondo que de forma, es muy importante. Por eso es el sistema de microredes, analizarlo con sistemas de microredes, y eso es en sistema ACS extendible. De hecho se trabaja para sistemas AC, no hay ningún problema, se utiliza el Newton-Raphson para sistemas AC en coordenadas rectangulares o polares, pero es básicamente el mismo, llegar a ese tipo de ecuaciones y resolverlas, ecuaciones no lineales. Es extremadamente rápido de resolver este tipo de flujos de carga, para que tengan en cuenta, pues Newton-Raphson, independiente del tamaño del sistema, lo resuelve muy rápidamente. Es decir, ahí podríamos tener los dos sistemas, una nación, otra nación, que son grandísimos, 300 nuevos generadores, 1000 buses, lo que fuera, pero igual se resuelve muy rápidamente por Newton-Raphson, ¿ok? A partir de algunos, pues, unos puntos de partida cercanos, que es la región de atractora que llaman, de la solución. Bien, entonces dejamos el video hasta ahí. Yo creo que quedó un poco claro el tema del intercambio entre áreas, y bueno, voy a preparar el otro, a montarlo y a comentarles.